Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez. Quiero darles la bienvenida a este episodio del podcast de Joven Verdadera. Quisiera como entrarme en el micrófono para darte un abrazo digital y darte las gracias por hacer de este podcast parte de tu rutina semanal. En los episodios anteriores hemos estado hablando acerca de la importancia de la lectura y hemos estado retándote a ser contracultural en este aspecto. Y si te has perdido uno de esos episodios, te animo a que vayas, lo busques y lo escuches. Hemos hablado acerca de las mentiras que creemos acerca de la lectura, ideas simples para cultivar este hábito. Tuvimos unas conversaciones súper interesantes con Ana Ávila. En esas conversaciones ella nos destruyó todas las excusas que ponemos para no leer y también ella nos dio ideas prácticas para leer más y leer mejor. Y en este episodio quiero hacer algo completamente diferente. Quiero simplemente sentarme a leerte mis frases favoritas de un libro. Se trata de Chica Gay, Dios Bueno, un libro publicado por VIH en español. Lo tengo en mi mano, así que vas a escucharlo mientras doy vuelta a las páginas. Está escrito por Jackie Hill Perry. De manera personal, he aprendido tanto de ella con sus enseñanzas, con sus interacciones en las redes sociales y especialmente al leer este libro. Ya conocía un poco de su historia porque de alguna forma Dios la ha dotado con una sabiduría para poder tomar la palabra de Dios y aplicarla y enseñarla de una forma que es entendible, fácil. Además de todo, tiene una personalidad súper auténtica. De verdad que me encanta la gracia de Dios, me maravillo de ver la gracia de Dios en la vida de Jackie Hill Perry. Pero no siempre fue así, porque ella era una lesbiana. Y este libro básicamente es la historia de redención, de cómo Dios la trajo de las tinieblas a la luz. Y lo más interesante de este libro es que no está escrito solamente para personas que quieren conocer acerca de ese tema, sino que es un testimonio de la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, del poder del Evangelio. Y de verdad que ha sido de muchísimo estímulo para mí leerlo. Y quiero leerte la contraportada para darte una idea del libro un poquito más general. Comienza con la frase: yo solía ser lesbiana. En Chica Gay, Dios Bueno, la escritora Jackie Hill Perry cuenta su propia historia y ofrece herramientas prácticas que la ayudaron en el proceso de hallar plenitud. Jackie creció sin un padre, experimentó confusión de género y se aferró a la masculinidad y a la homosexualidad con cada fibra de su ser. Sabía que los cristianos tenían mucho que decir sobre estas cuestiones, pero ¿se suponía que debía cambiar sola? ¿Cómo podía dejar de amar a las mujeres cuando la homosexualidad resultaba mucho más natural que la heterosexualidad? A los 19 años, Jackie se enfrentó cara a cara con lo que significaba ser restaurada. Y no sucedió en una iglesia ni a través del contacto con otros cristianos. Dios intervino y volvió el corazón de Jackie hacia él en medio de su habitación y a la luz de su evangelio. ¡Wow! Esta es una historia de la fidelidad de Dios y del poder del evangelio. Y termina con una frase del libro que dice: escucha bien, lee para entender, lee para encontrar esperanza o lee para ser restaurada, como Jackie. Ese es exactamente el corazón de lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas, moviéndote y motivándote a que cultives el hábito de la lectura. Jackie Hill Perry no solamente es escritora, ella también es poetisa. Quizás como joven estás más acostumbrada a escuchar el término de spoken word. Y también ella es artista, es cantante. Esta mujer es una máquina de dones. Ella está casada, tiene 2 niñas y está embarazada en este momento. Y si la sigues en las redes sociales, sabrás que ella tiene un increíble sentido del humor. De hecho, tomó estas clasecitas rápidas de español para decirte lo siguiente. Hola, soy Jackie Hill Perry. Espero que Chica Gay, Dios Bueno, sea de bendición para ti. Y así como dicen en mi país, vamos a lo que vinimos. Vamos a comenzar a leer en el prólogo que fue escrito por Nancy DeMoss Wolgemuth.
La vida de Nancy y la de Jackie se interceptaron de una forma muy interesante y tienes que descubrir cómo eso sucedió en el libro. Y miren lo que dice Nancy. Este no es un libro para leer superficialmente ni en forma apurada, sino uno para saborear y en el cual meditar. A medida que Jackie mira a través de la lente de la escritura y de su propia travesía para desentrañar realidades como la falta de un padre, el abuso, la atracción por personas del mismo sexo, la identidad, la tentación, la batalla contra la lujuria con el evangelio y los conceptos erróneos sobre la feminidad, en todo momento Jackie señala a un Salvador que ama a los pecadores y a un evangelio que salva, transforma y sostiene a aquellos que se han acercado a él en arrepentimiento y fe, sin importar cuán similar o distinta sea su historia de la de ella. Como concluye Jackie, vale la pena contar lo que Dios ha hecho en mi alma, porque Él es digno de que lo conozcan, digno de que lo vean, digno de que lo escuchen, digno de amar, confiar y exaltar. Hablarte de lo que Dios ha hecho en mi alma es invitarte a mi adoración. Wow, me encanta esa declaración. Y ahora vamos de lleno al libro. Y estas son solamente mis frases favoritas, pero quiero decirte que este libro es tan hermoso que oración tras oración te vas a sentir como con la necesidad de sentarte y pensar y analizar, así como decía Nancy. La primera frase está en la introducción y dice: soy aquello que la bondad de Dios le hace a un alma una vez que la gracia la alcanza. ¡Cuánta esperanza hay en esa frase! Si tú crees que no hay esperanza para ti, quiero que sepas que Dios puede transformarte, la gracia de Dios puede transformarte. Pero igual no voy a estar comentando cada frase, quisiera hacerlo, pero ese no es el punto. Vamos a la segunda frase, dice así: el gozo nunca fue el problema. Nuestro corazón fue el que nos desvió e impidió que halláramos nuestro disfrute supremo en aquel que nos hizo. Y esto mutiló la manera en la que obtenemos gozo y de quién o qué lo obtenemos. Wow, yo quisiera como leerte todo el libro. Eso está en la página 16. En la 18, ella habla de Eva en el momento en que pecó. Y dice: supuso que el fruto y no la fe, el pecado y no la obediencia, le darían la sabiduría que necesitaba para volverse más perfecta de lo que ella era. Es interesante que parte de lo que vio era verdad. Sin duda, el árbol era bueno para comer y agradable a la vista. Dios lo había hecho así. El engaño estaba en creer que el árbol era más satisfactorio para el cuerpo y más agradable a la vista que Dios. Toda la sabiduría que ella pensaba que el árbol podía aportarle, la abandonó apenas hizo algo insensato. Le creyó al diablo. Wow, de verdad que me encanta. En la página 20, les digo, yo quisiera leerles el libro entero. Dice: la incredulidad no ve a Dios como el bien supremo, así que no puede ver el pecado como el mal supremo. En cambio, percibí el pecado como algo bueno y por lo tanto a los mandamientos de Dios como un impedimento para el gozo. Para creerle al diablo no necesité colgarme una estrella de 5 puntas ni memorizar uno que otro hechizo. Lo único que tuve que hacer fue confiar más en mí que en la palabra de Dios. Tuve que creer que mis pensamientos, mis afectos, mis derechos, mis deseos eran dignos de absoluta obediencia y que haría bien en postrarme ante el trono endeble que me había erigido. ¡Wow! ¡Wow! Los deseos sexuales existen porque existe el pecado. Amar a Dios, aquello para lo cual fuimos creados, supone tanto la voluntad como los afectos, pero el pecado se roba ese amor que Dios colocó en nosotros para sí mismo y los desvía. El pecado se había apoderado de mi corazón y lo había torcido hasta volverlo algo inferior. ¡Wow! Me encantan. Otra frase que me encantó es que dice: entre Dios y yo, en el secreto de mi conciencia, mi condición de mujer me parecía ineludiblemente real. Por más que creyera que podía, cuando estaba en la presencia de un hombre creado como tal, sabía que había una distinción natural entre nosotros que ni siquiera la pesadez de mi voz podía deshacer.
Este libro está dividido por años y es bien original la forma como ella lo dividió. Más adelante ella dice, un examen exhaustivo de mi propio corazón, guiado completamente por el Espíritu Santo, me permitió ver algo que no había notado jamás. No solo necesitaba libertad de la homosexualidad, sino de todo pecado. ¡Wow! ¡Qué realidad! Luego ella dice, tenía una necesidad integral de Dios. Y eso es exactamente igual para todo creyente, sin importar el tipo de pecado. Y oigan esto, qué bello. ¿Quién le dio a la misericordia mi dirección? ¿O le dijo cómo llegar hasta mi habitación? ¿Acaso no sabía que allí vivía una pecadora? Mientras avanzaba por el pasillo, el olor a ídolos no tendría que haber evitado que sus pies se acercaran. Entonces, recordé un versículo de la Biblia que sabía de memoria. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! La misma Biblia que me condenaba contenía las promesas que podían salvarme. Sencillamente tenía que creer en lo que Dios decía sobre él. Dios, Jesús, tenía a los culpables en mente mientras colgaba en lo alto con los brazos extendidos. Allí murió en mi lugar por mi pecado. Qué hermoso, de verdad que se están terminando las frases, no quiero acabar. Aquí dice, pude desear a Dios porque el Espíritu Santo deseaba mi afecto tanto como mi obediencia. El inquilino que ocupaba el espacio antes tenía la misma motivación, el mismo objetivo de volver mi corazón hacia algo o alguien para llenarlo de eso. Jesús hablaba de mí cuando dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El pecado había tenido mi atención porque tenía mi corazón. Así, no solo soportaba el pecado, sino que lo amaba, me deleitaba en él, lo adoraba, buscaba maneras de enviarle 1 o 2 ramos de rosas para que supiera que estaba pensando en él. Pero esa capacidad de amar no me fue dada en vano. No sea que alguien vaya a creer que para no tener pecado no hay que tener amor. La intención detrás de mi capacidad de amar era que pudiera prodigarle ese amor a la persona más hermosa que existe. Y en él mi amor estaba seguro. Cuando el Espíritu Santo hizo su hogar en mí, arrancó las persianas y dejó entrar la luz. No solamente pude ver a Dios y su gloria con una sonrisa en mi rostro, sino que también distinguí el pecado como mentiroso. La luz tiene la capacidad de recibir la verdad y permitirle que se ponga cómoda, lo cual a su vez significa que cualquier cosa diferente, aunque se intente entrar, no se sentirá lo suficientemente cómoda como para quedarse. ¡Wow! Luego ella dice, la lucha contra la homosexualidad era una batalla de fe. Ceder a la tentación habría sido ceder a la incredulidad. Decidir que el cuerpo importaba más que Dios o que el placer del pecado me sustentaría mejor que Él. Era increíble lo real, tangible y persistente que podía ser. Pero su poder era una ilusión. Jesús ya había demostrado que era posible vencer la tentación y me había prometido ayudarme cuando acudiera a su trono de gracia. Wow. Yo me imagino que al igual que yo, tú te sientes como con la necesidad de pararte para pensar en estas cosas. Ella luego dice, cuando Jesús murió y resucitó, te dio poder para vencer el pecado, literalmente. No tienes por qué ceder. Cada vez que te veas tentada a pecar, recuerda la realidad de que Jesús ya venció. No eres una esclava, eres libre. Sencillamente tienes que creerlo y caminar en esa verdad. Luego, ella dice, recuerda la realidad de que Jesús ya venció. No eres una esclava, eres libre. Sencillamente tienes que creerlo y caminar en esa verdad. Y luego ella habla acerca de su relación
con esta persona que Dios le dio como mentora, que se llamaba Santoria, y ella le dijo: sí, Jackie, el evangelio no solo te salva, también te mantiene. Wow, qué poderosa declaración para nuestros días difíciles. El evangelio no solamente me salva, sino también me mantiene. Y más adelante, ella comienza a desarrollar el tema de la feminidad, porque ella era una mujer muy masculina en su forma, y cómo Dios fue transformando el concepto de lo que ella tenía, de lo que era ser una mujer. Ella dice: no necesitaba aprender a ser mujer en sí, ya era una mujer. Es inútil pintar una imagen de la feminidad que solo suponga la conducta y no cómo esa conducta afecta el cuerpo. A Eva se la llamó mujer incluso antes de que se comportara como tal. Aunque yo era mujer en el sentido biológico, necesitaba aprender a ser una al máximo, al reflejar a Cristo tanto en cuerpo como en conducta. A medida que fui conociendo mejor a Dios, Él ciertamente me mostró cómo. ¡Wow! ¡Qué esperanzador! ¡Qué esperanzador! Me encanta. Solamente me quedan 2 frases y ya estamos terminando. Finalmente, aquí ella luego habla del matrimonio. Aquí habla de todas las etapas de su vida y todas las evidencias de la gracia de Dios. Y dice: el matrimonio era la manera en que Dios quería que yo lo glorificara. Transformarnos en una sola carne no me completaría. El matrimonio no sería lo que me haría plena, sino la obra de Dios en y a través de mi matrimonio, junto con cualquier otra cosa que el alfarero decidiera usar para moldearme como su arcilla. Dios es mi primer amor. Me había casado con Él mucho antes que con Preston, y estaría casada con Él incluso después que la muerte me separara del hombre al que había prometido amar. Hasta entonces. ¡Wow! Dios era mi primer amor. Dios es nuestro primer amor. Y bueno, ya finaliza con unos apéndices que están súper interesantes. Y yo quisiera decirte todo, pero tengo que dejarte el interés para que vayas y adquieras el libro y lo leas así como Nancy te recomendó, que lo leas pausadamente y que lo disfrutes, porque este libro es una joya. De verdad que te lo recomiendo. Ella luego habla acerca de la realidad de la atracción a personas del mismo sexo. Ella habla de lo horrible que es el pecado. Ella habla de que tú no eres tus tentaciones y lo detalla de una forma tan entendible. Ella habla de la importancia, la identidad de la iglesia, nuestra identidad en Dios. Bueno, ya puedes escuchar las páginas que estoy aquí pasando a la izquierda. Me encanta este libro. Al final ella termina con un escrito acerca de la atracción por el mismo sexo y el evangelio heterosexual. Me encanta que ella dice: no somos más que nuestra sexualidad. El matrimonio no es el pináculo de la vida cristiana y la soltería no es una maldición. Bueno, hay tantas cosas interesantes en este libro que de verdad, sin lugar a dudas, este es un libro hermoso y es único en su categoría. Es maravilloso la forma como Jackie Hill Perry aborda este tema de la homosexualidad sin caer en la morbosidad, exaltando a Cristo y dejándote esa sed por el Señor y esa visión tan agrandada del evangelio. Es bello, es impresionante, me encanta. Este es un libro que puedes leer una y otra vez. Así que espero que este episodio haya sido de bendición para ti, que te haya animado de alguna forma a buscar un libro y a comenzar a leer. Y como este episodio es uno de los más largos y tú estás todavía escuchando, quiero premiarte. Tenemos un giveaway, vamos a estar regalando 5 libros de Chica Gay, Dios Bueno. Y tú puedes participar. Si te diriges a Aviva Nuestros Corazones, buscas el podcast de Joven Verdadera, este episodio, ahí vas a encontrar un enlace para participar. No importa dónde vivas, te vamos a enviar
una copia del libro. Vamos a escoger 5 copias gracias a VIH en español. Así que ya sabes, participa. Este es tu premio por llegar hasta el final. Y la semana que viene vamos a estar hablando acerca de un tema que puede parecer aburrido si lo oyes, pero te aseguro que va a ser muy, muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de biografías cristianas. Nos vemos el martes. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.